Hola, ¿qué tal YouTube? Soy Mariona Scala y en este vídeo voy a completar los vídeos de estudiar veterinaria, que es una lista de reproducción que tengo aquí en YouTube, con una pregunta que me habéis hecho mucho también, y es la de ¿se puede compaginar estudiar veterinaria con el trabajo? Te adelanto que este vídeo va a ser cortito porque básicamente va a depender un poco de cada persona, de cada punto de vista. Yo te voy a dar el mío y la información que tengo de estos años al haber estado en el sector veterinario. Entonces, vamos allá. Lo primero, decirte que depende mucho de tu caso si vas a poder compaginar estudiar veterinaria con trabajar. Yo no te voy a decir que no, ni te voy a decir que sí, porque depende. Lo que sí está claro es que te quiero animar a que si tú quieres estudiar veterinaria y no lo estás haciendo porque estás trabajando de otra cosa, pero tu sueño es estudiar veterinaria, yo no voy a ser nadie para decirte que no lo hagas. Todo es posible. Lo que pasa es que dependiendo de tu situación vas a tener que estar pues los 5 años que son veterinaria o llegar hasta los que tú necesites para ir alargando la carrera. ¿Qué pasa? Que necesitamos entender el contexto de la carrera veterinaria. Estoy hablando en el contexto de España, son 5 años de carrera y en estos 5 años hay 60 créditos por año, si no me equivoco, en los que pues, hay que cumplir unos requisitos. Va a depender de cada facultad y también de comunidad autónoma, ¿vale? Porque entre ellas también cambian un poco las normas, pero en cada facultad en concreto va a depender de dónde vayas el que compagines mejor o peor veterinaria con tu trabajo. ¿Por qué te digo esto? Porque sí que es cierto que la veterinaria tiene que ser bastante igual para todos, pero no las facultades. Hay facultades públicas y privadas y dependiendo de cómo te van a dar el contenido, si vas a tener clases grabadas o no y profesores que estén a favor de que estés trabajando, que no te creas, pero hay algunos que no ayudan mucho a compaginar. Y también cómo está distribuida la información en la carrera para que tú la puedes estudiar y luego hacer exámenes compaginado con las prácticas, que eso es importante, la distribución entre la parte teórica y la parte práctica. Estas 3 cosas van a determinar bastante si te puedes compaginar mejor o peor la carrera de veterinaria con el trabajo, ¿vale? Cuando yo empecé veterinaria, en el primer curso compartía plaza, ¿vale? Porque en la mía, que yo estudié en una universidad pública, cada uno tenía su plaza, ¿no? Pues compartía con un compañero plaza del primer año de veterinaria, una persona que había conseguido plaza siendo ya más mayor, no con los 18 o 17 años que se suele empezar la carrera, sino con una plaza de más mayor. No sé si la consiguió por edad o por hacer un FP o por, bueno, hay 1000 movidas, ¿no? Pero sí que es verdad que esta persona estaba trabajando en ese entonces estaba compaginando el trabajo con los estudios. Es decir, ¿se puede? Sí, por supuesto, hay muchísimas personas, hay mucha gente que trabaja y estudia. Lo que pasa es que hay una diferencia con ciertas carreras. Las carreras de la rama sanitaria o de la salud tienen unas ciertas prácticas que hay que hacer sí o sí y que hay que estar presente. ¿A qué no nos imaginamos veterinarios que solo han estado asistiendo a clases online y no han podido hacer prácticas? No, pues se tienen que hacer, o sea, por obligación se tienen que hacer, si no, no te pueden dar el título de veterinaria, ¿vale? A no ser que, bueno, pues ha habido excepciones, siempre las hay, pero tienes que hacer esas prácticas. Entonces, como es una rama de la salud y tienes que hacer una serie de prácticas que algunas involucrarán también trabajos, porque bueno, por el plan Bolonia se tienen que hacer trabajos también en equipo y tal, que eso también dificulta cuando tú estás trabajando y estudiando, tener que coordinarte con compañeros para hacer trabajos, ¿vale? Pues las prácticas más lo de los compañeros es algo que tienes que tener en cuenta, porque eso va a modificarte un poco los horarios. ¿Qué es lo ideal? Que estés trabajando a media jornada, porque una jornada completa y estudiar veterinaria es algo bastante difícil. También va a depender mucho de tu habilidad con el estudio. El estudio no es algo que tú tengas o no tengas, es algo que se puede mejorar, ¿vale?
Entonces, no porque lo he escuchado mucho, ay, yo soy más mayor, si te pasa en tu caso, soy más mayor y no estudio como antes. Bueno, puede ser por tu situación, igual por en casa, tienes hijos, etcétera. O sea, puede ser por tu situación, pero no quiere decir que seas menos válido estudiando veterinaria, ¿vale? Que nadie te diga lo contrario, porque esforzándose puedes estudiar veterinaria y sacarte las asignaturas. Hay trucos para sacártelas mejor, te voy a comentar luego. Entonces, que no sea ni la edad ni las excusas, sino que si quieres realmente estudiar esa carrera, que lo hagas, ¿vale? También es diferente si es que ya llevas unos años trabajando o quieres empezar a trabajar más estudiar veterinaria. Hombre, yo te diría una cosa, y aquí también aconsejar. Si te puedes permitir pagarte la carrera mientras estudias y poderte pagar también donde estás viviendo o tus gastos y dedicarte full time a estudiar, yo te lo recomiendo. Yo he podido tener esa suerte de que mis padres me han podido pagar la carrera. Si puedes y tienes la suerte, no cometas la tontería de, teniendo los recursos, trabajar porque la carrera se te va a hacer más cuesta arriba. Obviamente estoy hablando aquí con las personas que sé que tienen que trabajar sí o sí y que necesitan pues escuchar de otra persona qué opinión tienen de estudiar veterinaria más trabajo. Pero si tienes el poder adquisitivo, si puedes permitírtelo, lo que te recomiendo es que no trabajes y estudies. O que si vas a trabajar, que lo hagas en fines de semana, unas horas, quiero decir, unas horas a la semana, poquitas, ¿vale? Porque créeme que el aprovechar el tiempo y sobre todo los primeros años en ponerte las pilas y aprender a cómo sobrellevar la carrera va a ser vital. Y sobre todo dependiendo de qué años de carrera, de qué facultades, porque cada facultad tiene diferencias en cuanto a las asignaturas que se cursan los primeros y los últimos años, dependiendo de qué facultad, si pillas asignaturas que son difíciles y duras, se te va a hacer más cuesta arriba, ¿vale? Así que, dicho esto, si tienes la oportunidad y tienes el poder adquisitivo para hacerlo o que te ayuden, yo sí que te recomendaría que solo estudiases veterinaria. Igual que entiendo que los médicos dirían lo mismo de medicina o en farmacia o en enfermería, porque al final son ramas de la salud que implican prácticas, implican una involucración bastante elevada en la facultad. ¿Se puede aprobar asignaturas de veterinaria sin tener que ir a clase? Sí. Sí, y eso lo han hecho varios compañeros de los que estaban estudiando conmigo. A mí sí me gustaba ir a clase, pero tengo que admitir que hay asignaturas que puedes aprobar sin ir a clase si tienes buenos apuntes. Por supuesto, pero yo creo que esto como todas las carreras. ¿Qué pasa? Que depende de dónde estés estudiando. Pasan lista, tienen en cuenta la asistencia. Si es así, tienes que mirarte las normas de esa asignatura, porque si esa asignatura tiene una X de asistencia, pues tendrás que ir. Obviamente no estoy promoviendo que no se vayan a clases, ¿vale? Que no se me malinterprete, porque para mí lo ideal es que vayas a las clases y aprendas un montón. Pero sí que es verdad que hay profesores que no tienen una buena voluntad de enseñar y que les gusta más la investigación y que entonces pues la asignatura se te hace cuesta arriba porque el profesor aún te lía más o porque pues eso, no te motiva ese profesor. Y si pasa eso, yo no veo nada malo en estudiártelo por tu cuenta, porque para profesores hay muchísimos en la facultad y hay muchísimas asignaturas. Entonces siempre voy a promover que se vaya a las clases porque ya hay una persona que está dedicando su tiempo a ir. Pues sí que es verdad que hay excepciones de personas que casi que mejor que tú te leas un libro troncal que te va a enseñar la asignatura, ¿vale? O sea, yo lo digo como opinión personal, siempre voy a apoyar eso. Estamos hablando en un vídeo en el que la persona que tengo delante se está planteando o está trabajando ya, por lo tanto, te voy a intentar dar los trucos para que puedas ahorrar tiempo y no tengas que estar presencialmente en todo. Por lo tanto, una cosa que te va a ayudar mucho también va a... Vale, se me ha acabado la batería de la cámara, continúo. A ver, recapitulando, estábamos hablando de que
Recapitulando, no todo el mundo es igual estudiando, depende mucho de tu situación. Si puedes y te lo puedes permitir, no trabajes mientras estudias veterinaria. Si tienes que trabajar, intenta media jornada. Y estábamos hablando de que, que hay asignaturas que puedes saltarte esas clases y estudiártelas en casa. ¿Qué va a determinar que te ayude más esto? Si las clases son online o son grabadas, por eso depende mucho de las facultades. Hay facultades públicas que se ha hecho toda la vida de una manera y cuesta cambiar, sobre todo si el profesor lo hace de una manera. Por eso te digo que dependiendo, y digo públicas porque es donde he ido yo, porque en la privada no he ido, pero dependiendo del profesor, de la asignatura, vas a tenerlo más o menos fácil para estudiar mientras trabajas. Y esto es tan triste como cierto. ¿Por qué? Porque hay unos que se van a adaptar a ti y otros que van a decir, adáptate tú a mí, ¿vale? Entonces, a la hora de poner prácticas, a la hora de poner, yo qué sé, es que clases que tengas que asistir sí o sí porque no sé qué. Si son más flexibles contigo, lo entenderán, si no, no. Si hay una facultad que tiene clases grabadas o que te proporcionan los apuntes, estupendo. Si no, de toda la vida han habido personas que venden sus apuntes de las asignaturas, eso también te lo recomendaría para que tú tuvieses toda la información posible y te lo pudieses estudiar en casa más cómodo, ¿no? Entonces, obviamente, si estás trabajando, para mí sería ideal que pudieses tener vídeos grabados de los profesores y un buen sistema electivo. Por lo tanto, si vas a escoger facultad, que sea una facultad que tenga un buen sistema de clases dentro de las áreas de, se llama Moodle, de la nube donde la universidad tiene todo el contenido y donde en cada asignatura te ponen los apuntes. Como mejor sea, mejor. Y también siempre puedes apañarte, o sea, te puedes apañar de personas que te pasen apuntes, etc. La otra cosa serían las prácticas. Hay facultades, en mi caso, donde cada semana tenía prácticas, entonces era casi imposible porque si unas eran a la mañana, otras eran a la tarde, estar trabajando era muy difícil, porque o trabajas de mañanas o de tardes, pero entonces te pierdes unas, entonces tienes que buscar la manera de recuperarlas con otros grupos, etc. Así que también la variabilidad de cambiar de asignaturas y demás será importante. Por eso yo te recomendaría que o encuentres a alguien que esté trabajando y estudiando y puedas nutrirte de la información de esa persona, porque yo no tengo la verdad absoluta, o hables también con la facultad para que te diga alternativas de cómo ellos trabajan con personas que están trabajando también, ¿vale? Eso sería muy, muy, muy interesante. Y por aquí sería todo. Seguro que me he dejado cositas o seguro que alguien que está viendo este vídeo dice, oye, pues yo también aconsejaría X. Si queréis poner consejos para ayudar y a que este contenido sea aún más completo, bienvenidos son aquí abajo en los comentarios para la gente que vea este vídeo. Y sin más, si vas a estudiar veterinaria y no quieres quedarte atrás cuando salgas al mundo laboral y veas que no era tan fácil como parecía, te recomiendo a que visites la cajita de descripción de aquí abajo, donde tengo tanto enlaces para comprar mi libro de marca personal, como también cursos online para poder formarte en habilidades transversales, como el marketing, las redes sociales, gestión del tiempo, etc. Así que nos vemos en siguientes vídeos. Espero que te haya gustado y un saludo.